Hola, buenas noches. Hoy estoy súper emocionada con la presentación, pero en verdad muy orgullosa de poder contarles que en el servicio público podemos hacer todo lo que se puede hacer en el privado y bueno, soy un amante del parto y quienes amamos el parto tenemos que saber parto instrumentado. Bueno, hasta la semana pasada no tenía ningún conflicto de interés. Hoy día tengo uno bien bonito, es un fantoma pélvico que vengo pidiendo a muchos lugares hace mucho tiempo para seguir entrenando a nuestra gente y a quien lo desee, en verdad, porque el fantoma es de International Clinic y me lo prestaron en comodato. No tengo conflicto en esta charla, eso sí. Para partir y para despertarlos un poquito, porque ya es tarde, vamos a mostrar un vacuum sanjuanino. Voy a contarles cómo es nuestro servicio para ver si se parece a los servicios a los que ustedes pertenecen. Cómo, en términos de gestión, cómo logramos implementar el instrumento, los datos estadísticos, que son lo más bonito que tenemos y que hemos aprendido en este proceso. Bueno, yo en verdad, cuando miro el video, este es un video del 2019, en que estamos aplicando un vacuum en el hospital con nuestra realidad. Eh, bueno, yo tengo la sensación de que esa paciente no requería episiotomía ahora que lo miro en retrospectivo, pero bueno, ya Rodrigo nos contó que sí es necesario hacerlo, así que estamos bien. Igual ella es una paciente multípara, así que eh, estamos esperando ahí el pujo. Es cortito, lo tenemos, los espacios de espera los tenemos cortados, ahí estamos en la tracción bien hacia abajo que nos decía Rodrigo en principio. Tengo un ayudante que me va a ayudar con la episiotomía, que la tratamos de hacer, bueno, sobre los 45 grados. Y como pueden ver, es un instrumento amigable, no aumenta los diámetros de la pelvis, súper posible de realizar. Y bueno, ahora saliendo un ratito, al principio le sacábamos con harto apuro la copa, nos daba miedo que la tuviera más rato puesto. En realidad no siempre queda marca, esta es una guaguita bien chascona y no se nos despegó el vacuum. Y es importante ver la marca de la copa pronto para saber dónde quedó. Y ahí sí. Bueno, lo que les quería contar de nuestro servicio pertenece al Servicio Metropolitano Occidente. Tenemos 3 comunas rurales y 3 urbanas. Por el 2021 tuvimos de invitado al San Borja Riarán, así que ahí tuvimos un tiempo algunas comunas extras. Como carta de presentación, estas son nuestra cantidad de nacimientos del 2020, como en el resto del país tuvimos una baja importante del total de nacimiento. En este año tuvimos una tasa de cesárea del 34%, 4% de parto instrumentado y 62% de parto vaginal espontáneo. En esta foto les quiero presentar 2 cosas. Por un lado, contarles que la misión de nuestra maternidad es entregar un parto respetado, humanizado y entregar herramientas no farmacológicas para el alivio del dolor. Esta sala es la sala 623, que es nuestro preparto de fase latente. También aquí se hacen las inducciones. Es una sala grande con 7 camas en que tenemos todas estas cosas que hemos ido consiguiendo a través del tiempo y, como les digo, es un espacio en donde se maneja el preparto en fase latente o cuando todavía la paciente no requiere anestesia peridural, porque si ya no requiere anestesia debe ser trasladada a este otro espacio que es nuestro preparto. Nosotros no tenemos prepartos comunes, solo tenemos SAIP. Las SAIP son bien humildes, son estas, pero tienen lo suficiente con una cama de parto que permite posiciones verticales. Tenemos sillines también para atender partos en cuclilla. Y al final de este pasillo está la sala de recién nacido, que es
no hay en cada site, hay una al final, y 2 pabellones. Un pabellón de urgencia y un pabellón para cirugía electiva, que en el fondo está disponible físicamente en horario inhábil, pero no tiene personal. En cuanto a las personas de nuestro equipo, bueno, ellas son muy importantes, son protagonistas, nuestras matronas. En esta sala 623 que les hablaba como para el preparto fase latente, tenemos solo una matrona en cuarto turno, así que este es un espacio súper duro. Y en el preparto, para las 4 sites disponibles, tenemos 2 matronas en cuarto turno. O sea, igual estamos en déficit de personal allí para la condición ideal. En cuanto al equipo médico, el equipo del preparto, me falta una doctora porque él se nos está yendo principalmente al área de la ecografía, pero bueno, los días hábiles en la mañana, estos médicos hacen 4 jornadas de 22 horas. La gracia de esto es que ellos no solo atienden partos, operan la cesárea electiva, ven la urgencia y el puerperio. Ya, la gracia es que cada uno de ellos, que es de este equipo, además es miembro de un turno, entonces va sembrando la semillita de lo aprendido o de las decisiones que se toman en términos de atención de parto. El resto del día, de los días hábiles, de 1 a 8 de la noche y los fines de semana, o sea, a las 8 de la mañana, perdón, y los fines de semana tenemos turnos con 3 residentes, bueno, y los becados y los internos que van a depender de cada rotación. Bueno, ¿cómo fue la implementación del vacuum? Hicimos este curso el año 2016 y bueno, aprendimos todo lo que ustedes están aprendiendo, pero nos vinimos con la idea del vacuum, pero lamentablemente no estaba en Chile todavía. Nos enteramos el 2017 que el vacuum había llegado y bueno, rogamos y rogamos, nos mandaron esta tarjetita y pudimos contactar al ejecutivo de ventas de ese tiempo y nadie nos quería comprar el vacuum, la experiencia en Chile había sido pésima, así que, bueno, nos regalaron 10 vacuum y yo llegué, yo no era jefa de servicio en ese entonces, tenía un jefe, le llegué a pedir permiso para poder ocupar ese vacuum y me dijo, perfecto, pero usted me hace un protocolo, yo confío en ti, qué sé yo, pero protocolo, así que bueno, con toda la información que yo tenía del curso, hice mi protocolo de parto vaginal instrumentado y pudimos aplicar el primer vacuum en octubre del 2017. El instrumento fue súper bien evaluado, nos fue bien, lo cuidamos harto, así que nos permitieron presentarlo al comité de insumo. Igual en los hospitales esto es un trámite simple, pero que por ABC se pierde, que se autoriza, que no se autoriza, así que tardamos harto tiempo en poder comprar vacuum para tener a disposición. Bueno, como ya había vacuum en el hospital, varios se motivaron porque dijimos, no lo va a usar nadie que no se haya certificado. Así que varios motivados hicieron la tercera versión de este curso, y además aquí logramos contactar a Rodrigo, que ha sido un pilar para que nosotros pudiéramos implementarlo en el hospital, porque nos ayudó en el primer curso de prevención de eventos adversos en obstetricia que hicimos en el hospital, en donde hablamos de forceps, de vacuum, de episiotomía, de lesiones de OASI. Entonces, desde esta fecha en adelante, en nuestro hospital, todas las episiotomías se suturan con el material adecuado, se realizan con la técnica adecuada, porque capacitamos a todas las matronas del preparto y a la gran mayoría de los médicos staff, y esto fue una obligación, ya no fue así como usted quiere ser staff de turno, tiene que hacer el curso. Así que, bueno, se capacitó los staff y en julio del 2019 participamos, acompañamos a Rodrigo en la primera vez que se hacía la experiencia con vacuum y se ponía en el currículum de los becados este aprendizaje y se hizo el entrenamiento. Aquí está la Florencia, que es mi partner en el vacuum, me ayuda en las presentaciones y todo. En septiembre del 2019 pudimos hacer el primer vacuum de becado en el hospital y desde ahí el instrumento ya es parte de nuestra realidad, afortunadamente.
Y esta es la cantidad de vacuum que hemos hecho. Hemos hecho 117 vacuum desde el 2017 al 2021. Si uno ve, la curva fue súper en ascenso, el 2019 aumentó porque se entrenó a toda la gente. Y el 2020 bajó, y quiero aclarar esto, porque no bajó porque no quisiéramos hacer el instrumento. Bajó porque el COVID nos llevó el presupuesto y no tuvimos instrumentos para hacerlo. Este año no hemos tenido déficit presupuestario y a julio ya van 25, o sea, vamos a lograr mantener una tasa, un número de 54. Bueno, los datos estadísticos que yo les voy a presentar son hasta el 6 de julio del 2021. Yo quería mirar cómo se habían comportado los partos en el servicio, y la verdad es que la tasa de cesárea el 2020 la logramos reducir importantemente, el 2021 nos subió, quizás porque tuvimos hartos COVID más severo que el 2020, y también en parte porque recibimos todas las cesáreas electivas del Hospital San Borja en un buen periodo del año, entonces, y los partos recibimos solo 2 consultorios, entonces por ahí hay un aporte, pero yo limpiando esta estadística igual quedo con una tasa cercana a esta. ¿Ya? Y con respecto a la tasa de partos vaginales, los dividí en espontáneos e instrumentales. Y una cosa importante es que desde que el vacuum llegó al hospital, la tasa de parto instrumental ha aumentado. Yo más adelante voy a conversar por qué creo que eso ha ocurrido. Entonces, cuando yo miro y divido esos partos instrumentales de 5, 6 a 9%, yo veo que el vacuum se ha mantenido relativamente estable. Aquí vemos esta disminución, pero porque no disponíamos del instrumento. Pero ha pasado algo con el forceps también, que el forceps se me ha ido para arriba. Ya tengo en 6,9 la tasa de forceps, que para un centro docente es bastante apropiada. Así que creemos que los instrumentos se potencian, pero yo hoy día fui invitada a hablar del vacuum, así que de eso les voy a hablar. Voy a contarles los datos demográficos de nuestras pacientes, los datos del recién nacido y datos del instrumento propiamente tal. Bueno, de los 117 vacuum que aplicamos, la edad promedio de mujer era de 25 años. Tenemos una población nacional de chilenas, digamos 75%, le sigue Venezuela con un 9%. Con respecto al índice de masa corporal, esto es un tema que es como mi segunda obsesión, digamos, que es la obesidad. Creo que los ginecólogos tenemos que meternos en esto igual, porque esto es grave. El peso de nuestras pacientes, si yo junto las bajo peso y las normo peso, tengo 10% de las pacientes. Si yo miro las obesas, es el 63%. Y si yo quisiera mirar las obesas mórbidas, tengo un 5%. O sea, esto en realidad es una gran pandemia. Ya, con respecto a la paridad, como uno lo espera, el 62% de nuestras pacientes fueron nulíparas y un 38% fueron multíparas. Ahora, quiero saber cómo fueron los recién nacidos que obtuvimos, ¿cierto? Bueno, el peso en realidad tiene una distribución bien similar a la de la población general, un 70% de pacientes con como entre 3 y 4 kilos, y tuvimos un 7% de pacientes con sobre 4 kilos. De hecho, tenemos un vacuum de 4 kilos 600 que no fue elegido, fue una situación catastrófica de urgencia, pero esa guagua salió muy bien, así que afortunadamente todo súper, pero hay de todos los rangos de peso. Con respecto a las complicaciones fetales que mostraba Rodrigo, bueno, la verdad es que el 90% no tuvo ninguna complicación fetal. Tenemos abrasiones en un 6%, cefalohematoma en un 2%, y sí tuvimos una fractura parietal de una paciente que terminó, o sea, que tuvo un parto por vacuum exitoso de vacuum. Sin hemorragias intracerebrales, y se fue de alta sin complicaciones, digamos, pero existió la fractura. Bueno, miramos los Apgar
no a todas las pacientes se les hace pH, así que lo que vamos a mirar es el Apgar menor de 7, que fue en 4 pacientes, que representa un 3,41% de la muestra. Y lo segundo es si requirieron reanimación neonatal o no, que es otro dato que a nosotros nos entregan. 24 pacientes lo requirieron, 20%. A mí eso, cuando encontré este dato, me llamó la atención, porque nuestra sensación es que no es tanto, y la sensación de que no es tanto es porque, bueno, de aquellas pacientes reanimadas, o sea, de estas 24, el 30% se hospitalizó, o sea, las otras respondieron a la reanimación inicial y no requirieron tratamiento adicional, así que es bueno tener esto claro. Bueno, ahora vamos a ver qué pasó con el instrumento propiamente tal. A ver, ¿por qué indicamos los vacuum? Que podría explicar el por qué tenemos reanimación y todo, como bien lo dijo Rodrigo, en el 72% de los casos fue un estado fetal no tranquilizador, 20% expulsivo detenido, distosia de posición persistente, descontrol por dolor. Esto es una indicación habitual en el servicio público, la falta de anestesista. Nos hizo un par de veces como acelerar el parto porque la paciente ya no quería más dolor y no teníamos disponibilidad de anestesia. En cuanto a las variedades de posición, tuvimos de todas, lo ocupamos en todas. Por supuesto que las más frecuentes son las que son más frecuentes, 28% de occipito púbica, 27% de izquierda anterior. Ahora lo que les contaba recién Rodrigo de la posición de la copa en la cabeza fetal, tenemos que quedaron bien posicionadas un 62% de las veces, un 34% de las veces tienen desviaciones que no eran tan exageradas como las de la foto. Creo que solo una fue anterior real, pero tienen unas pequeñas desviaciones, y en eso hemos sido súper honestos en registrarlo en el protocolo. Tenemos un 4% de la muestra que no sabemos dónde quedó porque salió la guagua y ya no tenía la marca, o sea, cuando fuimos a mirar la marca ya no estaba, entonces por eso no tenemos los 3 datos. Bueno, ¿cómo nos fue con el instrumento? Porque aquí vamos a empezar a contar nuestras verdades. Terminó el parto en un vacuum, o sea, tuvimos un vacuum exitoso en un 78% de las veces. Hicimos lo que no está recomendado hacer, y ahora les voy a contar por qué, que aplicamos un vacuum y un forceps, y el parto terminó en forceps en un 14% de las veces, y terminamos en cesárea en 8 pacientes, que es el 6% de la muestra. Bueno, el vacuum tiene la gracia que con 3 tracciones logra el descenso, o sea, logra muchas veces corregir la variedad de posición, entonces queda en directa y en cuarto plano. Nuestro protocolo era bien estricto en 3 tracciones. Entonces, la verdad es que es complejo pasar a operar a una paciente en cuarto plano directa. Entonces, eso ha generado, y también hay veces la no disponibilidad de pabellón de urgencia, que el vacuum vaya a terminar con un forceps. No es algo que lo tengamos instaurado, pero lamentablemente sí ha ocurrido, y como digo, bueno, tiene un lado bueno y un lado malo en el fondo. Y aquí, ya lavando los trapitos sucios delante de todos, les voy a contar que una de las cesáreas fue un vacuum frustro, un forceps frustro, y terminó en cesárea. O sea, en este caso todos los frustros se auditan, no es que auditan la palabra, se conversan con el operador y se analizan. Esta fue una situación súper extrema porque en verdad en periodo de COVID no había ningún pabellón desocupado, no habían anestesistas, todo. Entonces, en verdad fue una situación extrema. El resto son habitualmente 7 vacuum que frustro y terminan en cesárea, que es lo ideal, y estos 17 que les dije terminaron en forceps. Bueno, con respecto al requerimiento de anestesia, le pusimos requerimiento de anestesia porque suena bonito, pero en verdad es disponibilidad de anestesista la gran mayoría de las veces. El 93% de nuestras pacientes tuvo una anestesia peridural, pero un 7% o no recibió
o le tuvimos que poner local nomás, porque no disponíamos de anestesista. Ahora, de ellas, yo no tengo el dato de cuántas realmente tenían analgesia en el momento del parto, porque como les digo, el problema de anestesia es muy real y por términos médico-legales los anestesistas ya no salen si es que están en una cesárea o depende del día, de quién esté, pero legalmente es tan complicado, entonces es un tema bien importante para nosotros al momento de elegir este punto. Con respecto a la tasa de episiotomía, tenemos un 96%, o sea, 96 pacientes que sí tuvieron episiotomía, que representa el 82% de la muestra, y acá va una cosa súper importante, que son la presencia de desgarros. Sin desgarro, el 60% de la muestra. Los desgarros de tercer grado fueron 3, que representan el 2.55 de la muestra, pero una cosa importante es que aquí se analizan en episiotomía de desgarro los 117 vacuum, incluyendo los frustros, entonces las cesáreas obviamente no tienen episiotomía. Entonces, de estos 3 de tercer grado, 2 son en pacientes que terminaron con forceps y solo 1 en un vacuum que terminó como vacuum y que en verdad fue como el primer vacuum de un operador. Entonces, si yo miro las 92 pacientes que tuvieron un vacuum exitoso, que terminaron su parto en un vacuum, se mantiene la tasa de episiotomía 84%, y la tasa de desgarro, la verdad es que se mantiene sin desgarro en 55%. Y esto me lo aproxima, pero en verdad es mucho menos que un 1% de la muestra. Ahora, lo otro importante es que estos 3 desgarros de tercer grado ocurrieron en el 2019, que estaban partiendo la aplicación del instrumento. Bueno, creo que lo entretenido es ver en qué nos hemos equivocado y hicimos un análisis de los vacuum frustro. Bueno, como yo ya les conté, tengo una obsesión con la obesidad, entonces yo decía, bueno, puede ser que allí haya una relación de significancia y la verdad es que no, me equivoqué, no hay una importancia, o sea, no hay más frustro en aquellas pacientes que son obesas. Con respecto a la nuliparidad, hay una tendencia claramente, pero tal vez por el volumen de la muestra todavía no hay significancia, está bien al límite, ¿sí? Con respecto a la variedad de posiciones posteriores, yo siempre engrupía con que ahí estaba la causa, pero en verdad tampoco se demuestra significancia. Con respecto al punto de flexión, que eso tiene demostrado que sí, a nosotros no nos dio significancia, insisto, tal vez porque las desviaciones fueron bien sutiles. Peso mayor a 4 kilos, tampoco, si bien hay una tendencia de que aumenta el fracaso, no nos dio significancia. El APGAR menor a 7 tampoco tiene significancia y lo único que nos dio significancia fue el requerimiento de reanimación neonatal, pero insisto que de estas reanimaciones no significa que sean asfixia porque la tasa de hospitalización fue de un 30%, así que es muy bajo. Bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que hay que aprender de los errores y es súper importante. Yo hoy día hice esta presentación en el servicio un poco para que me ayudaran a corregir lo que no hiciera tan bien y lo otro para que hacer este análisis todos juntos. Primero, estamos en curva de aprendizaje, o sea, somos 18 residentes. Esta es una residencia joven con un cambio de mentalidad importante que había tenido sus resquemores con el forceps, así que aprendió obstetricia en una era médico-legal potente, por lo tanto la experiencia en parto vaginal e instrumentado fue menor que las generaciones anteriores. Bueno, es fundamental elegir el instrumento con todo lo que aprendimos en la clase anterior. Y ahí nos preguntamos, pues si hay que ser tan estricto con las 3 tracciones o podríamos llegar a las 6
cuando, por supuesto, yo he logrado descenso y rotación de la presentación. Así que esa es una tarea que nos queda por discutir a nosotros como servicio, en nuestro protocolo. Partimos como pensando que era el vacuum versus el forceps, y porque así se plantea muchas veces, y cuando a mí me ha tocado presentar esto en algunos hospitales públicos, los médicos con más experiencia en forceps principalmente como que lo sienten así. Pero al menos en nuestro servicio, como se los mostré, en verdad ha sido vacuum y forceps, han ido de la mano. Y en parte es que es lado bueno del vacuum forceps, que cuando te ves enfrentado al forceps de desprendimiento, y sabes que tienes un pabellón ocupado o que el traslado a pabellón mismo va a ser más demoroso y que los latidos están malos, a veces he tenido que aprender y atreverme a hacer el forceps que antes no me atrevía. Por lo tanto el equipo se ha potencializado en la vía vaginal gracias a la capacitación que hicimos por el instrumento, y ahora que tenemos el Fantoma pensamos hacerlo en forma constante y todos los meses o años cuando cada persona lo necesite. El vacuum además nos abre la puerta en el servicio público de hacer un parto instrumentado cuando no tengo anestesista. No es lo ideal, pero si tengo un estado fetal no tranquilizador, esto no amplía el canal del parto, no duele más que un parto normal. Y lo otro es que nos permite corregir las distocias de posición sin necesidad de mano, que es una experiencia bien relatada fea por las pacientes, las rotaciones manuales. A uno le gusta hacer rotaciones manuales, te desafía, pero no es una experiencia agradable en el recuerdo de parto, ni tampoco en el recuerdo del piso pélvico, así que, y peor si las rotaciones son con instrumento, con forceps. Así que es otra puerta que nos abre y que nos ha gustado bastante. En términos de gestión, creemos que es súper importante que haya un liderazgo participativo. No es suficiente que una persona sepa hacerlo en el servicio, tienen que saber todos. El trabajo en equipo capacitado, o sea, todos tenemos que saber lo que estamos haciendo, y esta es una foto del curso que hicimos para que vean que nuestra residencia en general es bien joven, así que bueno, fue bonita experiencia. Y esto demuestra de que todo nuestro equipo, todos los turnos han hecho vacuum. Por cierto que hay turnos más hipertrofiados, adivinen cuál es el turno 4, pero todos hacen. Tiene que haber alguien que registre los datos, y esto hay que hacerlo día a día, porque los que trabajamos en servicio público sabemos que recuperar la ficha después es una labor titánica, así que es muy importante. ¿Y qué nos quedan de desafío? Bueno, estamos ahí casi listos ya para publicar nuestra experiencia de parto del hospital. Y lo segundo es que esto sea una iniciativa del gobierno de Chile, que sea igual para todas las chilenas, que esté en todas partes. Estábamos invitados a las jornadas nacionales del programa de la mujer, que se suspendieron previos al estallido social, que después se intentaron hacer el 2020 y tampoco fueron, así que veamos si en noviembre del 2021 sí logramos poder sembrar esta semillita allí. Muchas gracias, eso era lo que tenía para contarles.